Les agradecemos a todos por su tiempo y su disposición para seguir pues actualizándose. Estos espacios son diseñados para generar valor académico para toda esta comunidad de fisioterapeutas a nivel de toda Latinoamérica y el mundo. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Para nosotros es muy importante trabajar con ustedes y para ustedes, y por eso es que compartimos el conocimiento, educamos con calidad y formamos para emprender. Les voy a compartir pues como la dinámica del webinar que vamos a estar realizando el día de hoy. Yo a través del chat les voy a dejar un link de asistencia para que puedan dejarnos sus datos y así al finalizar este webinar enviarles a sus correos electrónicos la grabación de esta. Bueno, también adicional quería comentarles que al finalizar vamos a tener un regalo sorpresa para todas las personas que se han conectado en este espacio con nosotros, así para que estén atentos y se queden en este webinar. También cabe informar que todas las preguntas o inquietudes que vayan surgiendo a través de la presentación de nuestra ponente, nos las dejen en el chat para así, antes de finalizar, hacer un bloque de respuestas de las preguntas y dejar todos los temas claros. Sin más preámbulos, pues le damos la bienvenida a nuestra ponente Andrea Lemus. Ella es una fisioterapeuta especialista en gerencia de servicios de salud de la Universidad Sergio Arboleda y tiene varios años de experiencia en atención a población sana y en condición de discapacidad. Señora Andrea, ¿te encuentras por ahí? Hola Juliana, muchas gracias por esa presentación. Voy a compartir pantalla, por favor me avisas si se puede ver. Claro que sí. Bienvenida y es toda Gracias. tuya, Laura. ¿Ahí la puedes ver? En el momento no se está transmitiendo la pantalla. No, ay, permíteme un momento. ¿Ahí mejor? Correcto, ya la podemos ver. Listo, muchas gracias Juliana. Bueno, muy buenas noches a todos. Es un placer estar aquí compartiendo esta valiosa información de la intervención del paciente neurológico intrahospitalario. Digamos que es una información que hemos visto la mayoría de terapeutas que estamos en el área hospitalaria y que muchas veces nos enfrentamos y cuando no hay el suficiente conocimiento o la suficiente experiencia, podemos llegar, digamos que a anularnos mentalmente por falta de conocimiento, ¿cierto? Entonces es importante cuando nos estamos formando como fisioterapeutas, conocer este tipo de pacientes, tener como la experiencia de compartir con ellos y ver cómo son los avances que tienen cuando nosotros como fisioterapeutas intervenimos de forma temprana. Entonces, para iniciar, voy a contarles un pequeño caso clínico para que veamos un poco el contexto de la importancia de tener ese conocimiento y esa experiencia para poder trabajar con este tipo de población. Entonces les cuento, es una niña de 8 años que cae por la ventana de la cocina. Resulta que aquí en Bogotá, en los conjuntos residenciales, la mayoría de edificios tienen una conexión, digamos que son 4 edificios, los apartamentos tienen conexión entre la cocina y la zona de ropas. Es como una columna, que es un larguero, que lleva hacia la zona social del conjunto o del edificio como tal. Resulta que esta chiquita se asoma por la ventana de la cocina a ver a su mamá que bajó un momento a la tienda y cae hacia el vacío de los diferentes apartamentos, presentando politraumatismo, principalmente una fractura en su cráneo, una fractura cerrada, fractura a nivel de T4, T5, T6 y muchos, digamos que hematomas, más que todo, presenta un edema pulmonar, edema de tejido blando y pues por supuesto laceraciones en su cuerpo por la caída que presentó. Algo que digamos a ella digamos que le salvó la vida, que no la perdió en ese momento, fue las ventanas
porque como todo está intercomunicado, pues las ventanas le ayudaron a amortiguar un poco, entonces esas laceraciones fueron más por los vidrios y demás que teníamos alrededor, ¿sí? Entonces la niña llega al hospital, pues en ese momento choqueada por el politraumatismo que presentó, y a los 2 días de haber llegado no la interconsultan a terapia física. Y ahí es cuando nosotros como terapeutas empezamos a indagarnos, ¿sí? Y empezamos a decir, bueno, tienes 2 días de la caída, ¿será que es pertinente o no iniciar esa intervención? Tiene pues un grande traumatismo en la columna que pues le compromete su médula espinal. Aparte de todo, tiene una fractura cerrada de cráneo que le generó una hipertensión intracraneal, que eso me afecta a otro tipo de cosas, alteraciones hemodinámicas y demás. Entonces es cuando yo empiezo a mirar y empiezo a ver, bueno, ¿qué tan pertinente es mi intervención? Entonces sí me gustaría ver la opinión de ustedes, la mayoría de personas que están presentes, supongo que trabajan en el área hospitalaria o están de pronto relacionados con ese tipo de pacientes y ustedes me dirán, ¿lo ven o no pertinente hacer ese tipo de intervención? Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿creen que esta chiquita de 8 años que tuvo una caída desde un 8º piso, tuvo una recuperación funcional? ¿Ustedes qué opinan? Pueden escribir ahí en el chat, creo que lo tienen habilitado, o en Facebook también tienen ahí la forma de escribir. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que mirar, bueno, ¿será que somos o no importantes en esa etapa aguda de la paciente? ¿Debemos o no intervenir? Y lo otro, ¿será que esta niña tuvo una recuperación funcional en esa etapa aguda o definitivamente no se pudo? ¿Listo? 10 segunditos y seguimos con la presentación. A ver, ¿ustedes qué opinan con esta chiquita? Bueno, continuemos entonces. Entonces, ¿qué es importante? Bastante importante, la rehabilitación. En la etapa aguda no nos podemos quedar completamente quietos, ¿sí? Cuando nosotros dejamos de hacer algo con ese paciente que está politraumatizado, que tiene muchas cosas, pero dentro de ello tiene también pues su afectación emocional después de tremenda caída, ¿no? Su problema motor, y aparte de todo, pues complicaciones multisistémicas, entonces tenemos que empezar a intervenir de forma multidisciplinaria. Nosotros no podemos empezar una intervención terapéutica si no tenemos claridad de esa estabilidad hemodinámica del paciente para empezar una intervención temprana. Y sí, efectivamente, la niña de 8 años logró salir adelante. En la etapa aguda en la que estuvo, logró salir del hospital caminando, lógicamente, pues después de unas cuantas cirugías para estabilizar la fractura que tuvo a nivel de sus vértebras, salió con un corsé estabilizador para evitar pues que tuviera una complicación postoperatoria, logró retomar sus actividades escolares, ahora es completamente sana, ya pudo retomar también su actividad deportiva como la natación. Digamos que si nosotros empezamos una intervención temprana, es posible conseguir una recuperación funcional adecuada de acuerdo a nuestro paciente, ¿cierto? Además que no podemos dejar de lado esa neuroplasticidad cerebral que tenemos que aprovecharla para evitar que pues tengamos complicaciones a futuro o que se nos cierre esa ventana terapéutica y no podamos hacer absolutamente nada. Entonces, la rehabilitación intrahospitalaria en esa etapa aguda es la más importante de todas para que nuestro paciente pueda salir adelante. Ahora, nosotros cuando estudiamos fisioterapia nos muestran todo muy fácil y siempre estamos de la mano de nuestro docente y nuestro guía, ¿cierto? Pero cuando llegamos al mundo real y nos enfrentamos a esos
casos clínicos que son tan complejos, es cuando decimos, bueno, ¿será que es o no viable la fisioterapia en la etapa aguda de un accidente cerebrovascular, de un trauma raquimedular, de un trauma craneoencefálico? Entonces es cuando nos planteamos muchas dudas y vamos a buscar a un lado, al otro, y encontramos que surge otra pregunta que es muy importante, que es, ¿cuándo debo empezar yo esa rehabilitación? Ya hablamos en ese caso clínico la importancia de empezar en la etapa aguda siempre y cuando nuestro paciente esté estable hemodinámicamente y que no tenga ninguna complicación que me pueda afectar esa rehabilitación del paciente. Entonces, es cuando yo digo, entro a prevenir o a recuperar ese desacondicionamiento físico que se presenta en el paciente. Recordemos que a las 24 horas de estar en cama, ya mi paciente empieza a presentar un desacondicionamiento físico. Entonces, entre más estable esté ese paciente pronto, más rápido puedo iniciar mi intervención, menos complicaciones neurológicas tengo en un futuro y va a ser mucha más rápida la recuperación de ese paciente. Y voy a ver cambios, incluso hasta cuando ya le den de alta hospitalaria, voy a lograr ver que mi paciente logra caminar. Ahora vamos al por qué. Pero el por qué debo incluir a la familia y a los cuidadores en la intervención. No porque debo intervenir, porque ya eso lo hablamos anteriormente. Entonces, yo tengo a mi paciente, lo puedo rehabilitar, pero si yo no incluyo a la familia, no incluyo a los cuidadores, pues va a ser muy difícil que mi paciente avance como yo quiero o como él quiere, y sobre todo que cuando pase a consulta externa a hacer su rehabilitación, va a ser muy difícil poderle retirar las terapias, porque van a depender totalmente de un terapeuta para su funcionalidad. Pero resulta que así no es la vida. Resulta que ellos tienen un futuro y tienen unas expectativas, tienen una vida, y yo debo irles enseñando cómo ir llevando nuevamente su funcionalidad, cómo recuperarla, cómo adaptarla dentro de su vida como tal, y para ello debo entrenar al familiar. Si yo entreno perfectamente al familiar en las metas que queremos conseguir con el paciente, perfectamente él va a salir adelante, va a recuperar todas sus habilidades, bueno, en su mayoría, pero lo más importante va a ser lo más funcional posible para poder tener una vida, una buena calidad de vida. Entonces, por eso es tan importante incluir a la familia y al cuidador. Y otra cosa que no puedo dejar de lado en la rehabilitación es toda la parte de salud mental. Si yo trabajo de la mano con salud mental, voy a tener claras las expectativas de mi paciente y la rehabilitación va a ser mucho más fácil en el manejo intrahospitalario. Porque, ¿qué pasa? El paciente llega politraumatizado, llega que no quiere absolutamente nada porque le duele hasta el pelo. Y yo llego a moverlo, llego a llevarlo al gimnasio, por ejemplo, o le llevo mis implementos terapéuticos y le digo, es que tienes que levantarte, lo siento, pero tenemos que trabajar. Entonces, no. Primero, pensemos, pongámonos en el lugar de esa persona y digamos, sí, no, ahorita estoy terrible, no me quiero mover, me siento muy mal, entonces debo trabajar muy bien de la mano de salud mental y que esa psicóloga o la psiquiatra, la persona que lo esté tratando, le ayude a llevar la situación que lleva en el momento para que mi paciente tenga claridad de sus expectativas. Porque si un paciente piensa de forma negativa, sus expectativas no van a ser, pero ni poquitas, ¿cierto? No va a querer ni levantarse de la cama. Pero si tengo un paciente que piensa positivo, a veces como que les duela más de la cuenta la imaginación y terminan pensando otras cosas que pues intrahospitalariamente no podemos lograr, pero bueno, yo prefiero que piensen de esa manera. Con eso me trabaja un poco mejor, recupero más esa funcionalidad y puedo ir de la mano de las metas que quiere conseguir mi paciente, el familiar y que quiero conseguir yo como terapeuta. Entonces no podemos dejar de lado ese manejo multidisciplinario, como les hablaba anteriormente en el caso clínico. Y otra cosa
muy importante que debemos tener en cuenta es que no solamente nos podemos quedar con lo que aprendimos en la universidad, nuestro pregrado, en las especializaciones, maestrías, ni lo que me dice la literatura o lo que me dice muchos artículos científicos, porque a veces yo me sesgo de esa información académica que he recibido todo el tiempo y no tengo en cuenta como qué es lo que quiere mi paciente. No tengo en cuenta la experiencia con la que yo he venido trabajando y lo que yo me he dado cuenta que funciona en ciertas personas, que funciona en otras, dependiendo de su estado de ánimo, dependiendo de cómo se encuentre su entorno familiar y sobre todo qué es lo que quieren ellos. Sí, pues claro, está muy bien el conocimiento académico, toda la parte de experiencia profesional, pero si yo no voy de la mano con lo que quiere mi paciente, es muy difícil que yo pueda cumplir mis metas como fisioterapeuta. ¿Sí? Se supone que pues uno cuando inicia una intervención se plantea objetivos terapéuticos, ¿sí? Pero si el paciente no lo logramos adherir al tratamiento como debe ser, es muy difícil que consigamos alcanzar esas metas. Entonces es importante conocer si ellos quieren ser deportistas y pues la lesión que tuvo, ese trauma raquimedular fue muy alto, pues bueno, por lo menos que se me siente en una silla de ruedas con eso, es un gran logro y que él pueda hacer un deporte paralímpico, pero que pueda cumplir su meta. Entonces voy enfocada hacia esa parte. Hace poco tuve el caso de un paciente con un trauma craneoencefálico severo, basquetbolista, un niño de 11 años, y yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, el niño es basquetbolista, quedó con una hemiplegia, ¿y cómo voy a recuperarle otra vez esa funcionalidad? Entonces, lo que yo me puse fue a mirar, a investigar, bueno, ¿qué hacen los basquetbolistas? ¿Cómo entrenan? Y así fue como enfoqué mi rehabilitación y fue como empecé a trabajar con ese paciente y pues finalmente logré conseguir que él de alguna manera se pusiera de pie y empezara nuevamente con su gesto deportivo y todo gracias a que fuimos caminando juntos, trabajando en su objetivo que es volver a retomar el básquetbol y pues yo pude cumplir mis objetivos terapéuticos, que fue que se sentara sobre el paciente, que se volviera a poner de pie, y pues bueno, hasta ahí llegó mi rehabilitación intrahospitalaria porque ya él se fue a su casa a continuar con el resto de la rehabilitación. Pero mira que si uno se enfoca dentro de las expectativas que tiene ese paciente y mis objetivos que yo tengo e involucramos al familiar, es mucho más fácil avanzar dentro del proceso terapéutico y vamos a conseguir mucho más fácil ese éxito en la rehabilitación intrahospitalaria. Por lo menos dejamos al paciente lo más funcional posible para que sea muy poco lo que toque ir perfeccionando ya más adelante. Y bueno, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por estar aquí presentes. Espero que esta pequeña charla nos haya servido como para reflexionar un poco y como ir mirando a ver qué otras estrategias nos podemos ir tomando para atender a ese paciente que a veces es tan difícil en esa etapa aguda, pero que cuando lo trabajamos bien y vamos en conjunto, en un buen tratamiento multidisciplinario, logramos alcanzar muchas cosas. Muchas gracias y pues quedo pendiente de las preguntas en el chat. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ti, Andrea, por este espacio, por brindarnos esta información tan útil. Bueno, yo quiero comentarles algo, compartirles algo antes de iniciar con el bloque de preguntas. Recuerden que nos las pueden ir dejando en el chat para resolverlas. Antes de entrar pues como a resolverlas, les voy a compartir una información pues que tenemos adicional para ustedes, un regalo muy importante para todas las personas que están conectadas en este momento. Les cuento, nuestro diplomado internacional avanzado en fisioterapia neurológica es un diplomado en modalidad online. Este se va a llevar a cabo a partir del 6 de mayo del 2022, donde va a estar como ponente nuestra ponente que nos acompaña el día de hoy, Andrea Lemus.
Al formarte con nosotros vas a poder obtener un diploma internacional avalado por Fisioterapia en Movimiento y también avalado internacionalmente por la International Physical Therapy Group, que certifican 160 horas de formación teórico-práctico. También tendrás acceso a nuestra plataforma de aprendizaje Moodle, donde vas a poder encontrar las grabaciones de las clases, toda la parte del material de estudio complementario y acompañamiento permanente de los docentes. Nuestras formaciones pues, académicas se encuentran bajo los principios de educación continuas emitidos por la Conferencia Mundial de Fisioterapeutas. Y la oferta de este webinar el día de hoy para todos ustedes y las personas que nos acompañan es un 30% de descuento en nuestro diplomado, más un regalo adicional que es la certificación internacional en Escuela de Emprendedores. Para que se animen, puedan participar en este diplomado y así tener esta oferta. Acá les voy a mostrar como un ejemplo de las imágenes de las tarifas que pueden observar. La tarifa plena para Colombia de este diplomado es de 3.140.000 pesos. Con la oferta de este webinar les quedaría en 2.198.000 pesos. Ahorrarían 942.000 pesos. La tarifa para México sería 17.444 pesos mexicanos y con la oferta de este webinar les quedaría en 12.211 pesos. Tienen un ahorro de 5.233 pesos. En dólares la tarifa sería de 837.000. Con la oferta les quedaría en 586 dólares, ahorrarían 251 dólares y recuerden que todos tienen gratis la Escuela de Emprendedores como tal. Nos pueden encontrar pues en nuestras redes sociales como Instagram y TikTok como Fisioterapia en Movimiento, en Facebook, LinkedIn y YouTube como Fisioterapia en Movimiento, en Twitter como Fisio Movimiento y también las personas que deseen aprovechar pues este regalo del webinar, esta oferta, pueden habilitarlo desde nuestra página web, contactar a nuestro asesor vía web también o dejarnos las preguntas en las redes sociales. Ahora sí, pasamos como al bloque de responder preguntas. Nos pueden ir dejando las preguntas que tengan en el momento. Vamos a dar un minutico para que terminen de escribir por las personitas que se encuentran en este momento activas y dar inicio a este bloque de preguntas. Mientras tanto, Andrea, ¿nos puedes contar qué vamos a ver contigo en este módulo del diplomado? ¿Qué es lo más importante que vamos a resaltar en este módulo? Claro que sí, Juliana, sí, por supuesto. Entonces, esto fue un abrebocas de lo que van a ver conmigo en el módulo. A mí me encanta compartir la experiencia que he vivido durante estos años que he trabajado en el área neurológica. Entonces, siempre me gusta compartirles casos clínicos, me gusta escuchar también casos clínicos, como es un diplomado que es internacional, pues podemos conocer de todo un poco. Cuando uno rehabilita pacientes neurológicos se lleva mucho conocimiento y la verdad me gustaría sí compartirles lo que yo he aprendido, la rehabilitación que trabajamos, que es una rehabilitación funcional, que nos basamos siempre en todo lo que es la funcionalidad del paciente, lo que ellos venían haciendo, lo que quieren volver a hacer y siempre pues basados en el control motor.
¿sí? Entonces me encantaría compartirles un poco de esa experiencia de lo que hemos venido trabajando durante estos años y es algo que siempre he querido compartirles y le transmito mucho a mis estudiantes y pues ahorita pues qué más oportunidad que poderles compartir a todos ustedes y escuchar también las experiencias de todos los fisioterapeutas del mundo. Claro que sí, por acá nos dejan una preguntita donde nos indican que cómo saber cuándo iniciar el plan de rehabilitación neurológica. Muy bien, listo. El plan de rehabilitación neurológica en el paciente intrahospitalario, ¿no? Lo debemos iniciar una vez el paciente esté hemodinámicamente estable. Lo ideal es empezar de forma temprana, una vez el paciente esté lo más estable posible, estable en cuanto que no tenga su hipertensión intracraneal, que no tenga pues los signos neurológicos comunes que podemos ver, como fiebre central, toda la parte pues que esté controlada, el síndrome epiléptico que se da post-trauma, todo ese tipo de cosas debemos tenerlos en cuenta para poder iniciar una rehabilitación. Si la podemos iniciar a las 42 horas, las 72 horas, pues sería genial, o a las 24 horas, pero lo que les digo, siempre y cuando esté estable nuestro paciente. Perfecto, Andrea, gracias por resolvernos esta inquietud. Por acá veo que también nos dejan desde el Facebook una pregunta de por qué es importante incluir pues al cuidador o el familiar en el plan fisioterapéutico. Bueno, lo que les explicaba hace un momento en la charla, entonces, si uno involucra desde un principio al cuidador, al familiar, a la persona que esté con nuestro paciente, es mucho más fácil hacer que el plan terapéutico se cumpla a cabalidad y que el paciente no dependa de una terapeuta para su rehabilitación de ahí en adelante. Es decir, si yo entreno muy bien al cuidador, voy a prevenir zonas de presión, voy a prevenir que ese paciente se me desacondicione más de lo que ya está, voy a ayudarle a recuperar esa funcionalidad mucho más rápido porque van a verse comprometidos en la rehabilitación y al verse ellos comprometidos también van a sentir una responsabilidad de poder ayudar a su familiar que está en cama o que está en silla de ruedas. Entonces, digamos que es como mejorar la adherencia al tratamiento si yo involucro al familiar desde un principio y evitar que a largo plazo, cuando ya empiece su rehabilitación por consulta externa, el paciente quiera quedarse eternamente ahí. Entonces sabemos que es un paciente que sí, que tuvo un politraumatismo, pero que no puede quedarse de por vida en la rehabilitación, que tiene una vida por delante y puede hacer otras cosas. Entonces, si yo involucro al familiar, es mucho más fácil que ellos sean conscientes que pueden hacerlo solos y que pueden seguir adelante con su vida sin depender de una terapeuta. Excelente. También nos dejan esta pregunta. Con el síndrome de Lennox, ¿cuáles son los factores a considerar y cuál es el posible tratamiento fisioterapéutico? Bueno, en este tipo de pacientes tenemos que considerar también que tenga un buen manejo farmacológico, ¿no? Que podamos controlar esa parte y que podamos trabajar todo un plan de acondicionamiento físico, ¿sí? Con ellos es más de trabajarles un plan de acondicionamiento por un tiempo muy corto y ya empezarlos a involucrar en actividades lúdico-recreativas, eso sí también depende de la edad del paciente, y pues que sean recreativas también, ¿sí? Entonces ese tipo de pacientes se manejan más como para acondicionamiento y entrenamiento de sus actividades lúdicas y ya. Digamos que la rehabilitación es solamente una guía en ese momento. Perfecto. También por acá Ricardo nos comparte su pregunta por el Facebook y nos dice, si la condición del paciente no le permite regresar a su actividad física, ¿cómo se trabaja el enfoque o terapia? Ok, si lo manejamos desde la parte intrahospitalaria y si ya el paciente ha pasado su ventana terapéutica, ahí debemos tener en cuenta que la rehabilitación se vuelve una rehabilitación solo para entrenamiento a cuidador, ¿sí? Rehabilitación para entrenamiento paciente crónico, para que sea, digamos que lo más funcional dentro de lo que cabe.
porque pues llega un punto en el que la rehabilitación puede mejorar ciertas funciones, pero si el daño neurológico es muy extenso, pues ahí sí es mucho más difícil poder rehabilitar a la persona. Entonces, ya una vez pasada la ventana neurológica y el paciente no recupera su funcionalidad, ahí debemos empezar a hacer un plan de entrenamiento al cuidador y de entrenamiento al paciente en sus actividades funcionales. Entonces, ya no solamente estaríamos nosotros como fisioterapeutas en su plan de rehabilitación cardiopulmonar y de acondicionamiento, sino también entraría a jugar la parte de terapia ocupacional, que es ya para adaptación de este tipo de discapacidad que queda posterior a la lesión neurológica. Excelente, muchísimas gracias Andrea por este espacio. Al chat igual veo varias personitas que nos preguntan acerca del diplomado y su contenido. Les voy a dejar como el link de la página para que ingresen directamente. Desde allí pueden observar como todo el contenido, contactarse también con un asesor si lo necesitan y realizar como el registro de su cupo de inmediato. Muchas gracias, Andrea, por acompañarnos en este espacio, por brindarnos esta información. A todas las personas que se conectaron, muchas gracias por este tiempo. Saben que ese tiempo es brindado para ustedes, para compartir educación de calidad y que puedan tener un espacio agradable. No sé si tienes algo más por agregar, Andrea. No, Juliana, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Fisioterapia en Movimiento por esta gran invitación y a todos ustedes por estar acá presentes. Me pareció súper interesante la charla y todas las preguntas que hicieron, la verdad es que hay mucha expectativa con todo este paciente neurológico. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Espero que todos tengan una feliz noche y nos vemos en otro espacio.